Esta es la cuestión 1, sociedad y economía en el Paleolítico y el Neolítico, la pintura rupestre. Los aspectos que se preguntan en esta cuestión se pueden dividir en 4 apartados. Lo primero es lo que es la prehistoria, su división y cronología. Después, la sociedad, siempre se tiene que hacer relación a la evolución de los homínidos y establecer los yacimientos más destacados. En cuanto a la economía, se tiene que hablar de conceptos tales como nomadismo, sedentarismo, ganadería y agricultura y las herramientas. Y la pintura rupestre. Finalmente hay que definir lo que es la pintura rupestre, las zonas que son cantábrica y levantina, las diferencias y los yacimientos más destacados. La prehistoria es el periodo que va desde los primeros homínidos, desde la aparición de los primeros homínidos a la invención de la escritura. La cronología que manejamos en la península ibérica es desde hace 2,5-2,6 millones de años hasta el siglo VIII a.C., que ya comienza la historia. Los periodos más destacados son, como vemos aquí, 4. El primero de ellos es el Paleolítico, que se divide en inferior, que es el más antiguo, medio y superior. Es, pues, lógicamente, desde esos 2,6 millones de años hasta aproximadamente el 10.000 a.C. Después el Mesolítico, que es el periodo intermedio entre los dos más importantes, que va entre el 10.000 y el 6.000 a.C. aproximadamente. Nosotros apenas lo vamos a estudiar aquí. Luego el Neolítico, que va del 6.000 al 2.200. Y finalmente la Edad de los Metales, del 2.200 al siglo VIII a.C., cuando comienza la Edad del Cobre, luego se desarrolla el bronce y finalmente el hierro. Bien, pues digamos que en cuanto a los homínidos, podemos decir que los yacimientos más importantes en España son los siguientes: el de Atapuerca en Burgos, que aparece el Homo antecesor, el de Torralba y Ambrona en Soria, con el Homo heidelbergensis, probablemente el Homo antecesor, hay teorías que dicen que puede ser heidelbergensis, luego el neandertalensis o neandertal en Cova Negra, y todos estos hasta llegar al Homo sapiens. Los elementos evolutivos de estos homínidos, es decir, cómo se va pasando de uno a otro, pues nos fijamos básicamente en la mano prensil, hasta que podemos coger, es decir, hay un dedo opuesto a otros 4, el bipedismo, que nos permite andar, el vello corporal, la dieta y, por supuesto, el lenguaje. En cuanto a las sociedades paleolíticas, podemos decir que los homínidos de esta época pues pescaban, cazaban, recolectaban y practicaban el carroñeo. Eran nómadas, vivían en cobijos y abrigos, tenían por lo tanto una economía depredadora. Es verdad que se descubre el fuego, el uso del fuego, y las herramientas se hacen con siles, cuarcita, huesos y astas de los cuernos de los animales. Y aparecen pues, a partir de los choppers o bifaces, luego se hacen más pequeñas con las lascas y de aquí se pasan a puntas de flecha, raederas y cuchillos para la utilización en la vida habitual, tanto de la caza como la de recolección, etc. En cuanto a las sociedades neolíticas, pues ahora ya se convierte la economía en productiva. Las herramientas son de piedra pulimentada, es decir, más perfeccionadas que las del Paleolítico. Aparece la ganadería en primer lugar y después la agricultura, también los tejidos y la cerámica para almacenar otras necesidades del ser humano. Creemos que el Neolítico entra en la península ibérica por aculturación. Aculturación quiere decir que estas sociedades lo que hacían era pues aprender de las del Próximo Oriente, que eran mucho más avanzadas. Aparecen las culturas de la cerámica cardial, los sepulcros de fosa, etc. En cuanto a la edad de los metales, pues se divide en 3, cobre, bronce y hierro, siendo el cobre la más antigua. En la edad del bronce o calcolítico, en torno al 3000 a.C., aparecen los monumentos megalíticos, los poblados amurallados y culturas como la de los millares o del vaso campaniforme. En cuanto a la edad del bronce, del 1700 al 1000 a.C. aproximadamente, la cultura del Algar, los campos de urnas y la cultura megalítica montañense de las Islas Baleares. En la Edad del Hierro, en torno al año 1000, está dominada por los celtas y llegan las primeras colonizaciones ya históricas que luego veremos. La pintura rupestre
es la que se realiza sobre las rocas de las cuevas o cavernas. Tenemos la zona cantábrica, que está en la parte inferior que tenemos, que son figuras aisladas, luego se hacen esquemáticas, surgen en el Paleolítico Superior, y los yacimientos más destacados son los de Atapuerca y el Castillo. En la zona levantina son escenas y se dan desde el Mesolítico, y dos importantes yacimientos son Valtorta y Alpera. Y muchas gracias.